Bueno, saludos para todos. En la sesión de hoy nos vamos a concentrar en una nueva función que es precisamente los reguladores de enfoque en una fotografía. Les he dicho ya en ocasiones anteriores que siempre es preferible tratar de tener la imagen en la mejor resolución y en la mejor calidad, ¿sí? Que cuando vayamos a tomar la fotografía pues tengamos como las mejores condiciones para tener la foto. En este caso voy a tomar como ejemplo la imagen 05 enfoque, tiene un pequeño problema de desenfoque. eh, Repito que esto no quiere decir que Photoshop o Illustrator van a hacer que una fotografía desenfocada pues cobre todo su enfoque, pero por lo menos sí va a mejorar algunas condiciones de la imagen, ¿sí? Entonces voy a descargar, yo ya lo tengo en el dispositivo, voy a descargar la imagen, voy a añadir y damos el tiempo de que se importe. Nuestra imagen es esta, ¿sí? Si hago un acercamiento, nos damos cuenta que de pronto está un poco desenfocada, podemos mejorar el enfoque de esta imagen. Lo primero, cuando tengamos una imagen, analicemos como todo su contexto, ¿cierto? Lo que hemos venido viendo clase tras clase es como de alguna forma un conocimiento acumulativo. O sea, eso quiere decir que no vamos a trabajar solamente en el enfoque, sino que vamos a tratar de revelar y mejorar nuestra imagen. Vemos, por ejemplo, aquí que tenemos un fondo muy claro, muy sobreexpuesto, hay mucha luz. Podemos entrar como a generar algunos ajustes. Cuando hablamos del enfoque, lo vamos a encontrar aquí en la parte de detalle. Quiero que tengamos en cuenta que estos reguladores pues, van a ser herramientas que nos van a ser muy útiles al momento de querer mejorar algunos detalles en la imagen y pues al mismo tiempo poder también minimizar el impacto del ruido y algunos defectos. Cuando empezamos a subir el enfoque nos vamos a dar cuenta que la imagen, cuando hablamos de ruido en fotografía, quiere decir que nos empieza a dar como un grano, ¿sí? un cierto ruido digital, un ruido visual en nuestra imagen. Entonces también podemos de alguna forma reducir ese ruido cuando empezamos a subir el enfoque. Pero, como les digo, vamos primero a analizar la imagen en su contexto, ¿cierto? Y empezar a ver qué cosas podemos mejorar. En este caso, antes de hacer el enfoque, yo quiero primero hacer un pequeño recorte. Voy a enderezar con las líneas guías como que me ubico, enderezo un poco la imagen, ¿sí? La recorto y le digo OK. Y antes de hacer también lo del enfoque, voy a corregir un poquito la luz, voy a corregir un poco esa exposición. Entonces voy a bajar un poco la exposición, solo un poco, la voy a bajar a 0. Dejémoslo en 0.60, ¿sí? Bueno, vámonos entonces, vamos a dejarlo ahí en exposición 0. Se me fue al 59, pero bueno, ustedes pueden, ya ustedes saben que podemos variar un poquito esos valores. Vamos otra vez a 0.69, perdón, a 0.69, como les dije. Eh, Listo. Si les ve muy complicado, no hay problema que se pasen los dos pasitos. Vamos a arreglar entonces, en este caso, un poquito el contraste. No voy a subir mucho el contraste, solamente lo voy a subir a 5 puntos para que se genere un poquito más como de profundidad en la fotografía. Lo voy a poner solamente a 0 puntos, a 5, ¿sí? Vamos a bajar iluminaciones porque tenemos unos elementos muy iluminados en la parte de atrás. Entonces quiero bajar un poquito esa iluminación. Vamos a ir a iluminación y vamos a bajarlo a -60. Bueno, vamos a ver el antes, vamos a ver el después, ¿cierto? Entonces aquí ya estamos controlando los colores, estamos ya corrigiendo esta primera parte que ustedes ya manejan para poder entrar posteriormente al tema de, el enfoque, ¿sí? Vamos a bajar blancos, no voy a bajar las sombras un poquito para darle ese contraste, lo vamos a bajar a 20. Vamos a bajar los blancos, aquí va a ser -20. Y los negros vamos a bajarlos otro poco. En este caso vamos a darle un poco más de negros, que va a ser a -30. Bueno,
Ya teniendo entonces miren, ya aquí vemos detalles, miren que el fondo empieza a tener un poco más de relevancia, ¿cierto? Un poco más de fuerza. Vamos entonces vamos a hacer el enfoque y luego vamos a ir a generar el color, ¿sí? Miren que en enfoque entonces encontramos varios elementos. Vamos a ver en el botón de detalles aparece el enfoque, ¿sí? Ya sabemos que el enfoque acentúa los bordes de la fotografía, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que los mejores resultados se obtienen cuando el enfoque es eficaz. Esto quiere decir, pues, cuando nuestra imagen, a pesar de que tenga sus pequeños problemas de enfoque, pues vamos a poderlos como corregir. Eh, no es necesario, de pronto, en este caso, si yo lo subo, miren que no es que se dé mucho cambio, pero cuando lo subo a 150, que es el valor máximo de enfoque, sí notaron que la imagen empieza a tener ese ruido. Lo voy a bajar con este acercamiento para que ustedes vean la diferencia. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del ruido digital. Pero en este caso voy a subirlo entonces más o menos a 114, 114, ¿sí? Miren que la imagen cambia. Vamos a corregir precisamente esos detalles. ¿Qué hace el enfoque? Controla es el realce de los bordes de los detalles, ¿cierto? Estamos realzando precisamente como los bordes de la imagen. Y para eso vámonos al radio. Vamos aquí, vemos aquí a la ardillita. Y en radio, el regulador de radio lo que hace es controlar la anchura de ese borde, desde donde se aplica el enfoque. Entonces voy a volver a acercar, ya tenemos ahí un poco de ruido y vamos a poner el radio normalmente está por defecto en 1. Vamos a subirlo a 2.30. Recuerden, el regulador de radio lo que controla la anchura del borde. Entonces, si yo lo subo, no es que sea muy, muy nítido, pero miren que aquí se nota un poco el cambio. Vamos a subirlo a 230. ¿Sí? Y cuando hago el enfoque también me sale la opción de detalle. Ese detalle lo que nos va a permitir es mejorar esos detalles que podamos tener cuando modificamos el enfoque, ¿sí? Y se aplica también a los bordes del detalle. Cuando tenemos un valor bajo, ¿sí? Estamos diciendo que solo enfoca los bordes grandes, ¿sí? Y al subir el valor, pues se modifican los detalles mucho más pequeños. En este caso, también incluye el ruido, ¿sí? Así pues que debemos tener como mucha precaución, tenemos que mirar muy bien cuáles son los cambios que se generan en nuestra imagen y en este caso el detalle, perdón, enfoque estamos a 113, el radio a 2.1, te había dicho que a 2.30, entonces vamos a ponerlo otra vez a 2.30 porque lo moví, perdón, a 2.30. Y el detalle entonces de este enfoque lo vamos a subir porque lo que queremos es un valor bajo enfoca solo bordes grandes y al subirlo pues vamos a modificar los detalles más pequeños. Entonces en este caso lo voy a subir a 60. 60. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta que encontramos otros detalles. En el caso de máscara, reducción de ruido, ¿sí? Encontramos contraste que está desactivado. Vamos a ir entonces a la opción de máscara. ¿Qué nos hace la máscara? La máscara lo que nos permite es enfocar los detalles importantes y evitar ese ruido que se genera cuando subimos el enfoque. Si lo ajustamos a 0, el enfoque se aplicará a toda la foto. Si se mueve el regulador hacia la derecha, ¿sí? En este caso si lo removemos hacia la derecha, pues el enfoque se va a limitar a los bordes de los detalles más fuertes. Entonces, en este caso yo no quiero aplicar ese enfoque en toda la fotografía, sino que quiero enfocarlo en esos detalles. Entonces vamos a subir la máscara a un valor más o menos de 50. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo el antes y vamos viendo el después. Todavía puede haber mucho ruido, pero ya vamos a ir corrigiendo. Cuando yo muevo máscara también se activa la red de ruido, ¿sí? Entonces aquí vamos a subir esa red de ruido un poco a 9. Lo que nos hace es, miren que de alguna forma
suaviza un poco más, ya no se genera o sea, tanto ruido en nuestra imagen. Y el detalle también de la máscara, ¿sí? Lo vamos a subir un poco más a 61 o a 60, como les quede a ustedes como más fácil. Y aquí vamos viendo, esperen a que cargue bien la visualización. Este es el antes. Ya la imagen de por sí traía un ruido muy leve, pero ya traía el ruido, y el después. Bueno, cuando hacemos detalle, mire que aquí ahí mismo se activa el contraste. Vamos a subir un poquito el contraste en el enfoque. Vamos a subirlo, voy a hacerlo, bueno, ¿qué pasa si subimos al 97? En este caso, este contraste de enfoque lo vamos a poner en un punto medio, más o menos, dejémoslo en 55. Recuerden que cuando se les va muy lejos y a veces hay como problemas para poder volver al cero, si quieren volver al cero y no quieren aplicar, simplemente hacen doble clic sobre la bolita y ella va a cero. Voy a volver a subir contraste, vamos a subirlo a 60 y vamos a ver el resultado. En contraste también me hace reducción de ruido, entonces vamos a reducir el ruido, un promedio entre 80 y 90, vamos a ver de pronto los cambios, si lo vemos en 80, que cargue bien, vamos a alejarlo un poquito, podemos subirlo un poco más a 90 para reducir ese ruido de color, que ya le subí el contraste, y vamos a ir entonces a 90. Listo. El detalle en el contraste, o sea, también en lo que es el color, vamos a subirlo también un poco, lo vamos a subir a 70, 75. Aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que decía ahorita del detalle, estamos mejorando esos detalles, ¿cierto? Donde estamos modificando los detalles pequeños, ¿sí? Y vamos a subir, a hacerle un suavizado muy leve. No va a estar en 50, sino que lo vamos a poner en un suavizado de 10. Bueno, aquí vamos viendo los resultados, vamos viendo el antes y el después. Miren que aquí empezamos como a resaltar unos bordes, ¿cierto? Miren la textura, por ejemplo, del árbol. Cuando vemos, vamos al antes, resaltamos un poco esos detalles del árbol, ¿cierto? Hay un contraste. Y vamos a dejarlo entonces ya listo con el detalle. Y ahora quiero que vayamos entonces a corregir un poco el tema de color. Vamos a color, en este caso, recuerden, cuando yo entro a color y esta primera pantalla aplica para toda la fotografía, ¿sí? Pero recuerden que si entramos a mezcla, vamos a corregir primero algunos tonos, ¿sí? En este caso voy, por ejemplo, en el rojo, porque el animalito tiene unos tonos rojizos. Vamos entonces a subirle un poquito ese tono para que tenga un poco más de relevancia, darle un poco más de importancia a ese objeto principal. Lo podemos subir un tono a 27, 30. Lo podemos dejar voy a bajar en 30. ¿Sí? Y en el mismo tono no le voy a subir saturación, se lo voy a dejar a 0, pero sí le voy a dar un poquito de luminancia, se la voy a subir a 40, a 45, subámosle un poquito esa luminancia para que resalte más, ¿sí? Miren que aquí, bueno, ya estaba listo el de los tonos, vamos a corregir un poquito los naranjas, ¿sí? Los naranjas de la ardillita, en este caso vamos a reducir estos tonos, no va hacia el verde, sino que lo vamos a forzar más hacia ese mismo naranja y lo vamos a subir a menos 23. Bueno, ahí me dio menos 24, ustedes pueden corregir, no, igual, acuérdense que no hay ningún problema, si nos pasamos unos punticos más, un puntico menos, yo voy a corregir, ahí hice doble clic y lo voy a subir a 25, listo. En saturación voy a saturar un poco más para que la ardilla sea más relevante, ¿cierto? Y vamos a subir entonces la saturación, la podemos subir a
25. Miren que empieza también a tener muchos más tonos y empieza a resaltar un poco más en la fotografía. Aquí luminancia, no le voy a poner luminancia y me voy a ir a ese verde porque tenemos mucho componente verde en nuestra imagen, ¿cierto? Vamos a poner un tono, el tono lo vamos a dejar en 0 porque ya tenemos mucho verde, pero lo que vamos a hacer es saturar un poco más ese verde. Miren qué pasa si yo lo llevo a extremos, pero no lo vamos a hacer tan fuerte. Recuerden que la idea también es tener mucho cuidado con no exagerar mucho en los tonos. La idea es que se vea muy natural. Ahí subí un poquito más esos tonos verdes, ¿sí? Y de luminancia, le voy a bajar luminancia en el fondo a -10. Ahora, lo que les digo, siempre tenemos que mirar la imagen y analizar muy bien qué es lo que queremos, ¿cierto? Dónde tendríamos que entrar a corregir, dónde vamos a limpiar. Cuando tenemos, por ejemplo, la opción Premium, perdón, podríamos limpiar un poco esa parte blanca inferior, pero miren que aquí ya empezamos a obtener unos resultados mucho más óptimos, ¿cierto? Hay más textura, hay más color, tenemos un poco más de enfoque. Y vámonos ya entonces en estos tonos, miren que tomé los tonos que prevalecen en la imagen, el naranja, un poco del rojo, el verde, le vamos a decir hecho, y ahora vamos a hacer unos ajustes, perdón, en toda la imagen, en el color general. La temperatura la vemos bien, pero recuerden, nosotros podemos generar temperaturas en nuestra imagen, podemos hacerla un poco más cálida o podemos hacerla un poco más fría, ¿sí? Pero miren que aquí pues no es necesario, creo que la temperatura que tenemos está perfecta, está muy nos dan los tonos reales. Pero si vamos a poner un poquito de intensidad, aquí ya no es solamente a un color específico, sino que lo vamos a hacer a todo. Intensidad vamos a subirlo a 10, a ver, vamos a subirlo a 10, dando un poquito más de intensidad a toda la fotografía, ¿sí? Y vamos a dejar saturación en 0. Simplemente lo que hice fue poner un poquito de intensidad. Si de pronto ven que le queda muy fuerte, bajémoslo, podemos bajarlo un poco a 8. A ver, yo vuelvo aquí y podemos ir a 8. A veces vamos a llevarlo a 8, ¿sí? Y entonces vamos viendo los cambios. Miren que tenemos ya más enfoque y tenemos un correcto manejo de lo que es el color y la textura. Queda lista, ¿sí? Vamos entonces, él automáticamente nos guarda, pero también quería mostrarles en recortar, se me había olvidado, las otras opciones que habían en la parte inferior. Yo puedo enderezar como automáticamente, él me genera una enderezada, ¿sí? Automática. Yo puedo girar la foto como de a ciertos grados, puedo girarla hacia la derecha o puedo girarla, perdón, puedo girarla hacia la derecha, puedo girarla hacia la izquierda. Puede pasar en momentos que nosotros queremos reflejar la imagen, ¿cierto? Sobre el eje horizontal, entonces aquí podríamos hacer, quiero reflejarla, podemos reflejarla hacia el eje horizontal o podemos voltearla también en el eje vertical, ¿sí? Que esto también a veces es muy útil, esto a veces se hace muy útil. Pero bueno, voy a volver otra vez al mismo, yo creo que ahí está. Volvemos o si no devolvemos. Y bueno, aquí tenemos nuestra imagen con un poco más de enfoque donde podemos ver los detalles, esperemos a que cargue bien, ahí ya cargó, donde resaltamos también algunos elementos, ¿cierto? Y corregimos color. La idea entonces es que ustedes empiecen a practicar con sus imágenes, cuando tengan imágenes desenfocadas. Recuerden, si está muy desenfocada va a ser muy difícil hacer una buena edición. Es cuando hay como un pequeño desenfoque, podemos mejorarla. Bueno, eso es todo para este video. Espero también que practiquen y disfruten mientras hacen sus prácticas con sus fotografías.